Es todo lo que creemos acerca de Dios. Estaba condicionado por un legado que no había sido curado, y si es así, manera, el lugar donde oramos decía más sobre nuestras inseguridades que sobre nuestras fe. Bienvenidos al canal de Caminos Cristianos, un espacio para explorar las raíces más profundas de la fe a la luz de palabra y de la verdad espiritual. Te invitamos a suscribirte, darle me gusta y comentar cualquier parte de esta historia. Toqué tu alma. Hoy vamos a desentrañar los secretos de ello, la oración más poderosa jamás hecha enseñada, el Padre Nuestro. Pero no es así. Lo haremos desde allí, repetición religiosa. Campana de allí, realidad espiritual que Jesús revelado a sus discípulos. Cada palabra pronunciada por él, eso el día no fue un adorno poético, una campana manifiesto celestial que confronta nuestra orfandad interior, nuestra idolatría oculta y nuestra resistencia a la rendición, el corazón. Ese momento ocurrió frente a ellos. Multitudes, no bajo luces del templo, campana en un momento íntimo entre Jesús y ellos tuyo. Fue después de observar al Maestro rezando en solitario, con él tribuna. Yo regreso al cielo y a ellos ojos humedecidos por algo que no entendían. Cuando terminado, uno de ellos, con humildad, yo digo, Señor, enséñanos a orar. No era una cuestión teológica, fue el grito de un corazón que no sabía cómo acercarse a Dios invisibles. Lo que Jesús respondí, frase por frase, abriría Naciones Unidas nuevo camino hacia el cielo. No era una oración decorativa, fue una declaración espiritual que salió del alma, allá a eternidad. Cada línea era una piedra, en el camino de regreso al Padre. Ahora recurramos a eso, camino, paso a paso, como si fuéramos allá. Cuando Jesús dijo, Padre Nuestro, no solo estaba enseñando una manera de comenzar una oración, estaba rompiendo una fortaleza espiritual que se había construido durante generaciones. En la tradición religiosa de aquella época, Dios era el Altísimo, el Santo de los Unintos, santos, inaccesible para el hombre común. Solo a los sacerdotes se les permitía acercarse al lugar santísimo, e incluso entonces, con temor y rigurosos rituales. Pero allí, en una colina polvorienta de Galilea, Jesús les dijo a sus discípulos, hombres comunes y corrientes, algunos de los cuales habían sido rechazados previamente por la sociedad, que llamaran a Dios Padre. No un Padre genérico, sino nuestro Padre. Al hacerlo, Jesús los incluyó en una familia espiritual, donde la base de su relación con Dios no era el miedo, sino la pertenencia. Esa palabra, Padre, tenía más peso del que podían comprender en ese momento. Para muchos, un padre significaba ausencia, dureza o silencio. Otros la habían perdido en la infancia y la imagen que les quedaba era borrosa y distante. Jesús lo sabía. Conocía los traumas profundos de cada uno de los que tenía frente a él y por eso eligió empezar por ahí. Porque la mayor barrera en la vida de oración no es la falta de palabras, sino la herida de la orfandad espiritual. Cuando Jesús dijo, Padre, nuestro amigo que está en a ellos, cielos, señalaba a un Padre que no falla, no abandona, no cambia de humor ni se ausenta en momentos de dolor. Un Padre perfecto, por encima de la condición humana, pero presente con eterna compasión. Para los discípulos, aquella frase fue como un puente tendido entre la tierra y el cielo. Algunos sintieron que sus ojos se llenaban de lágrimas. Otros miraron hacia otro lado, abrumados por una vergüenza que no podían nombrar. Era difícil aceptar que un Dios tan santo pudiera ser su Padre, pero Jesús insistió. Padre nuestro, no solo mi Padre, sino todos los que creen, sin importar origen, sangre o historia. Fue el comienzo de una revolución silenciosa. Niños que regresaban a casa, huérfanos que descubrían que tenían una familia espiritual, sirvientes que comenzaban a orar como herederos.
Y ese día, aún sin entenderlo todo, algo se rompió dentro de ellos. Por primera vez sintieron que el cielo estaba más cerca. Cuando Jesús continuó diciendo, «Santificado sea tu nombre», no estaba simplemente recitando una fórmula piadosa. Cada discípulo comprendió, aunque fuera instintivamente, que aquella frase lo colocaba ante algo mayor que él mismo. No bastaba reconocer a Dios como Padre, ahora era necesario honrarlo como Santo. Para los judíos, un nombre no era solo una identificación, era la naturaleza misma de una persona. Y el nombre de Dios, revelado a Moisés como «Yo soy el que soy», era demasiado sagrado para pronunciarlo con descuido, pero Jesús los llama a algo aún más profundo, no solo a pronunciar el nombre con respeto, sino a vivir de tal manera que este nombre se reflejara en sus actitudes, decisiones y conducta ante el mundo. Algunos discípulos bajaron la cabeza. Sabían que a menudo habían llevado el nombre de Dios en sus labios, pero no en sus corazones. Ya habían oído a los líderes religiosos hablar de santidad, pero los vieron negociando con el poder, actuando hipócritamente, usando el nombre sagrado para justificar el orgullo y la vanidad. Jesús estaba mostrando otro camino, que el nombre de Dios sería santificado no en discursos públicos, sino en la integridad silenciosa de aquellos que actúan con verdad, incluso cuando nadie los ve. Santificar el nombre del Padre era rechazar el engaño, abandonar el cinismo y vivir de una manera coherente con el cielo que proclamaban. En ese momento, los discípulos comprendieron que orar era alinearse con la realidad del reino. Y eso comenzaba con la santidad, no una santidad forzada como una máscara de perfección, sino una vida separada del sistema corrupto de este mundo. Santificado sea tu nombre era un espejo, confrontaba la duplicidad, exponía las intenciones, revelaba cuánta sombra había todavía dentro de cada persona, pero al mismo tiempo era una invitación a vivir como hijos de la luz. La oración adquirió un nuevo peso. Cada palabra los llamaba a una transformación real, no solo a un momento de devoción. Venga tu reino. Estas tres palabras, dichas con calma por Jesús, provocaron un malestar inmediato en los corazones de quienes les rodeaban. Era fácil desear el reino de Dios como un concepto, como una esperanza futura. Pero invocarlo en ese momento significaba algo mucho más radical. Significaba renunciar a los propios reinos. Cada discípulo tenía planes, ambiciones y deseos. Algunos soñaban con puestos junto a un Mesías político, otros todavía luchaban con inseguridades y el deseo de control sobre sus vidas. La petición que enseñó Jesús no fue neutral, fue una declaración de guerra espiritual contra el ego, contra los sistemas humanos y contra todo lo que se resistiera a la soberanía de Dios dentro del alma. Pedro pensó en su temperamento explosivo. Mateo recordó su pasado como recaudador de impuestos, acostumbrado a manipular números y situaciones para su propio beneficio. Judas reflexionó en silencio, con el corazón inquieto, dividido entre la admiración y la reserva. Todos sabían, en el fondo, lo que estaba en juego. Clamar por el reino era entregar el centro del propio ser. Dejar que Dios gobernara no solo las oraciones, sino las intenciones, las decisiones y la vida diaria. Jesús no los engañó con promesas de consuelo. El reino que él anunció estaba hecho de justicia, verdad y humildad, cualidades que desafiaban todo lo que los hombres consideraban poder. Ven tu reino fue un llamado a la rendición. La presencia de Jesús hizo visible este reino. Él sanó a los enfermos, acogió a los rechazados, expulsó demonios y desafió a los orgullosos. El reino no era una teoría, era poder santo en acción. Pero para que este reino se manifestara en sus vidas,
los discípulos tendrían que descender de su propio trono. La oración enseñada por Jesús no era una lista de deseos, sino un campo de batalla donde el yo tenía que morir para que el verdadero rey pudiera reinar. Y esa mañana, aunque ninguno de ellos era plenamente consciente del precio, todos sintieron que algo en su interior empezaba a ceder. El reino había llegado y lo exigía todo. Hágase tu voluntad. Ninguna frase exigía tanto como aquella. En la mente de los discípulos, la voluntad de Dios era algo que sucedía en el cielo, perfecto, ordenado e incuestionable, pero traerla a tierra, eso fue otra cosa. Jesús no los invitaba a una aceptación pasiva, sino a una entrega consciente. Orar por esta voluntad era renunciar al derecho a comprender, controlar o resistir. Fue el mismo tipo de entrega que demostraría más tarde, solo en Getsemaní, sudando sangre mientras decía: no se haga mi voluntad, sino la tuya. La oración ahora dejó de ser teoría y comenzó a ser una cruz. En ese momento, cada discípulo se enfrentó a algo específico que no quería dejar ir. Santiago pensó en su sed de justicia. Juan recordó sus expectativas sobre el futuro del movimiento mesiánico. Incluso los temores más silenciosos comenzaron a surgir. ¿Qué pasaría si la voluntad de Dios incluyera el dolor? ¿Qué pasa si se requiere pérdida, silencio, esperar? Pero cuando miró a Jesús, había una paz inquebrantable en su voz. No temió la voluntad del Padre, aun sabiendo lo que le costaría. Esto los desafió. Orar. Hágase tu voluntad era confiar en que el corazón de Dios era bueno, aun cuando los caminos parecían oscuros. Fue en ese momento cuando la oración dejó de ser solo enseñanza y se convirtió en confrontación espiritual. Jesús no prometió que la voluntad de Dios evitaría el sufrimiento, solo que sería perfecta. Así como los cielos obedecen sin cuestionar, el corazón humano debe aprender a confiar. Y aquella mañana, cuando el sol salía sobre las colinas de Judea, algunos discípulos guardaron silencio. Comenzaron a darse cuenta de que seguir a Jesús no era seguir a un maestro de hermosas palabras, sino a un rey que enseñaba a morir por amor. Y la voluntad de Dios fue el camino hacia esa cruz redentora. Danos hoy el pan, nuestro día a día. La frase parecía sencilla, pero Jesús encierra un significado mucho más profundo que una simple súplica de alimento. Era un recordatorio directo del maná en el desierto, ese alimento que caía del cielo todos los días, pero que no se podía almacenar ni controlar. Quienes intentaban guardarlo para el día siguiente lo encontraban podrido a la mañana siguiente. Dios había enseñado a su pueblo a depender de él día tras día, y ahora Jesús los invitaba a vivir con esa misma lógica de confianza. La oración no era «danos todo lo que necesitamos para este mes», sino «danos hoy». Una invitación a soltar el control, a la sencillez de la fe y a entregar el mañana en sus manos. En ese grupo había hombres que estaban acostumbrados a lidiar con la escasez. Pedro sabía lo que era echar las redes toda la noche y no pescar nada. Otros conocieron el hambre real, la incertidumbre de cada día. Jesús no prometió que todos serían ricos, sino que a ninguno de ellos le faltaría lo necesario si confiaba en el Padre. Le pan de cada día también representaba todo lo que sustenta, alimento físico, pero también fuerza emocional, dirección espiritual, paz interior. Era un sustento completo para el cuerpo, la mente y el alma. Así que pedir este pan fue una declaración humilde. Lo necesito, dependo de él, confío. La ansiedad, hija del miedo, fue combatida con esta confianza radical. El rostro de Jesús estaba sereno mientras decía estas palabras.
Él sabía lo que era confiar en Dios en medio del desierto. Sabía lo que era depender del Padre cuando todo parecía faltar. Y esa mañana, mientras enseñaba esta parte de la oración, estaba ofreciendo a sus discípulos más que una fórmula. Les estaba ofreciendo un descanso. No necesitaban correr detrás de todo. No necesitaban tener todas las respuestas. Solo necesitaban confiar en que el Padre sabía lo que se necesitaba y que Él lo daría a su debido tiempo. El pan de cada día era más que una necesidad física. Era un estilo de vida basado en la dependencia de un Dios que nunca falla. Perdónanos, nuestro Dios te bendiga. Cuando Jesús dijo esto, un denso silencio se apoderó del grupo. No era solo una frase bonita, era un espejo colocado frente a cada corazón. La palabra Dios te bendiga no se refería solo a pecados genéricos, sino a todo lo que ante Dios representaba un fracaso moral, una culpa no resuelta, una responsabilidad incumplida. Cada discípulo tenía algo sin resolver, palabras dichas con dureza, actitudes ocultas, pasados que no se cerraron. Y ahora Jesús los llamó a presentar esto ante el Padre, no como alguien que intenta ocultarlo, sino como alguien que se presenta con las manos vacías y un corazón arrepentido. Pero Jesús no se detuvo allí. La oración continuó. Así como nosotros nos perdonamos a nosotros mismos donantes. Esto era aún más difícil. Todos querían ser perdonados, pero pocos estaban dispuestos a perdonar. Algunos se resistían. El perdón no se presentaba como un favor concedido cuando la otra persona lo merecía, sino como una condición espiritual. Era como si Jesús dijera, la medida de tu misericordia será la misma con la que se medirá. El corazón que se niega a perdonar también se cierra a recibir perdón. Y en ese momento, cada discípulo tuvo que enfrentarse a sus propios rencores, sus viejas heridas, sus nombres olvidados. El perdón dejó de ser una idea abstracta y se convirtió en una batalla interna. Jesús ya había contado historias sobre esto. Recordaron la parábola del siervo implacable, aquel a quien se le perdonó una deuda impagable, pero se negó a perdonar la deuda pequeña de otro. La lección fue clara. El perdón no es una emoción, es una decisión que libera más a quien perdona que a quien es perdonado. En la oración, Jesús estaba diciendo que la gracia que recibimos del cielo debe bajar a la tierra, a las relaciones, a los recuerdos dolorosos, a las heridas ocultas. Y en esa montaña, los discípulos no solo aprendieron acerca del perdón, fueron confrontados con él. Comprendieron que orar verdaderamente era exponerse a la luz y dejar que el amor de Dios sanara incluso aquello que se creía imposible de liberar. Jesús entonces dijo, no nos dejes caer en tentación. Y al hacerlo, los rostros de los discípulos se pusieron serios. No se trataba simplemente de una petición para evitar dificultades o pecados visibles. Fue una súplica de alguien que sabe que está rodeado por un campo de batalla invisible. La tentación, enseñó el Maestro, no era accidental, fue estratégico. No surgió al azar, sino que fue preparado cuidadosamente en los puntos débiles de cada alma. Pedro luchaba con la impulsividad, Judas con la avaricia, Tomás con dudas silenciosas. Y Jesús conocía con precisión cada uno de estos puntos. Orar de esta manera era admitir, Señor, sin tu ayuda caeremos. Jesús sabía lo que era ser tentado. Él ya había enfrentado el desierto, el hambre y las seductoras ofertas de poder y gloria que le hacía el mismo diablo. Y venció, no porque fuera inmune, sino porque se sometió completamente al Padre. Ahora enseñó a sus discípulos a no confiar en sí mismos, sino a depender de la protección divina. Pero los libra el enemigo del mal.
dijo. El mal no era solo lo que veías, era una presencia espiritual activa y furtiva que usaba personas, situaciones y pensamientos para apartar tu corazón de Dios. Efesios 6:12 explicaría más adelante en detalle esta guerra, pero allí mismo los discípulos comenzaron a darse cuenta. Seguir a Jesús era caminar bajo ataque constante. La oración entonces se convirtió en una armadura, no solo un ritual, sino un escudo. Orar para no caer era reconocer la propia fragilidad y clamar por liberación incluso antes de caer. Aquellos hombres que todavía enfrentarían persecución, prisión, tentaciones y dudas, necesitaban aprender que el mal no se vence con la fuerza humana, sino con la entrega espiritual. Y aquella mañana, entre ojos conscientes y corazones despiertos, nació en ellos una nueva sensibilidad, la de velar y orar no como religiosos, sino como guerreros espirituales que saben que sin el Padre no hay victoria. Jesús cerró la oración con palabras que no pedían nada, pero proclamaban todo. Porque tuyo es el reino, y por medio de ti están el poder y la gloria siglos. Fue un cierre, sí, pero también una coronación. Tras exponer las profundidades del corazón humano, las necesidades, los miedos, los pecados y las guerras internas, guiaba a los discípulos de vuelta al trono de Dios. Era como decir, a pesar de todo lo que enfrentan, el trono permanece inquebrantable. Esta frase no era solo una doxología, sino un ancla. En medio del caos, la tentación, la necesidad y el perdón, había una verdad suprema. Dios reina, y su reino no tiene fin. Algunos de los discípulos ya habían visto este poder en acción. Curaciones, liberaciones, multiplicación de panes. Pero ahora Jesús les enseñó a ver más allá de sus circunstancias. El poder de Dios no se limitaba a lo que se podía tocar o medir. Él estuvo allí incluso cuando todo parecía perdido. Habría días en que serían perseguidos, arrojados a la cárcel, rechazados por los suyos. Habría días en que el mal parecería ganar. Pero si aprendieran a orar con esta perspectiva, mantendrían la mirada puesta en lo eterno. El reino, el poder y la gloria pertenecen a Dios, no al César, no a los sistemas humanos, no al enemigo. Esa fue la victoria definitiva, saber a quién pertenece todo. Para los discípulos, aquella frase final fue como el sello de un pacto. No importaba lo que viniera después. Ahora sabían que todo terminaba con Dios entronizado. Y si el reino era suyo, entonces sus caminos estaban bajo el gobierno de alguien bueno. Si el poder era suyo, entonces no tenían por qué temer al enemigo. Si la gloria era suya, entonces sus vidas podrían gastarse en su causa. Eso los liberó del orgullo y la desesperanza. Fue como si, al final de la oración, hubieran experimentado una transformación interior, de siervos temerosos a niños confiados, de huérfanos ansiosos a herederos conscientes. El Padre estaba en control, siempre lo ha sido y siempre lo será. Cuando los discípulos abrieron los ojos, algo había cambiado. El paisaje seguía siendo el mismo, colinas áridas, el sonido del viento entre las hojas, el polvo en los pies. Pero dentro de ellos se había formado un mundo nuevo. Ya no veían la oración como un rito, sino como un camino. Cada palabra que Jesús pronunciaba era un peldaño en el camino que los conducía de regreso al Padre. Un Padre real, santo, justo, proveedor, misericordioso, protector y soberano. Ninguno de ellos sabía que esa oración los acompañaría por el resto de sus vidas. En cárceles oscuras, en noches sin respuestas, en el dolor de la misión, volverían a las palabras de aquel día, y en cada repetición no habría rutina.
habría reencuentro. Y quizá esto es lo que Jesús quería desde el principio, no enseñar frases, sino revelar el acceso. El Padre Nuestro no es una fórmula mágica, sino una declaración viva de identidad y de entrega. Nos recuerda quién es Dios y quiénes somos nosotros ante Él. Nos llama más cerca, nos expone, alinéanos, nos fortalece y sobre todo nos transforma. Porque quien aprende a orar como enseñó Jesús, no solo habla con Dios, sino también camina con Él. Que esta oración, tan conocida y tantas veces repetida, sea nuevamente para nosotros lo que fue para los discípulos, un punto de inflexión, un soplo de vida, una invitación a la intimidad con el Padre que está en el cielo, pero que nos llama por nuestro nombre aquí en la tierra.